Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de las celebridades y créanme, la noticia que vamos a desgranar hoy es de las que nos hacen saltar de la silla y preguntar, ¿en serio? Sí, así es. El 2 de febrero de 2026, el universo del entretenimiento turco, y por qué no decirlo, el de muchos fans alrededor del mundo, se vio sacudido por un anuncio que nadie vio venir. Estamos hablando de Can Yaman y de Method Demir. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de estas dos estrellas, y la verdad es que su relación, ya sea romántica o profesional, siempre genera un torbellino de especulaciones y emociones. Por eso, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las sorpresas que no se querrán perder. Así que pulsen ese botón rojo y activen la campanita para estar siempre al día. Ahora, entremos en materia. La fecha clave, 2 de febrero de 2026. Un día que quedará marcado en la memoria de muchos. Can Yaman, el carismático actor conocido por su imponente presencia y sus roles protagónicos en exitosas series, y de Method Demir, la talentosa actriz que ha conquistado corazones con su dulzura y su versatilidad, son los protagonistas de esta historia. Lo que sucedió ese día no fue un simple rumor de pasillo o una foto borrosa en las redes sociales. Fue algo oficial, algo que tomó a todos por sorpresa. Imaginen estar navegando por internet, tomarse un café, y de repente ¡boom! La noticia explota. El anuncio que llegó ese 2 de febrero de 2026, y que nos tiene hoy aquí hablando de él, giraba en torno a un proyecto, pero no cualquier proyecto. Un proyecto que los volvía a unir de una manera que pocos esperaban. Durante mucho tiempo los fans han estado especulando sobre una posible reconciliación, ya sea a nivel personal o profesional, entre Can y Demet. Sus caminos se cruzaron de manera muy especial en la serie Erkencikus, donde interpretaron a Can Divit y Sanemain. La química entre ellos era innegable, palpable en cada escena. Generaron una conexión tan fuerte con el público que la serie se convirtió en un fenómeno global. Las redes sociales ardían con comentarios, fanfics, teorías y deseos de que su relación traspasara la pantalla. Y aunque ambos han mantenido un perfil profesionalmente separado después de Erkencikus, la sombra de esa química y de la conexión que crearon seguía flotando en el aire. Los rumores de que podrían volver a trabajar juntos nunca cesaron, pero la forma en que sucedió este anuncio, y el tipo de proyecto, fue lo verdaderamente impactante. El 2 de febrero de 2026, se anunció oficialmente que Can Yaman y Method Demir protagonizarían juntos una nueva producción. Y aquí viene la sorpresa. No era una serie de televisión. Ni tampoco una película romántica al uso. Lo que se reveló ese día fue que ambos habían sido elegidos para ser los rostros principales de una ambiciosa campaña publicitaria internacional para una prestigiosa marca de moda de lujo. Sí, han oído bien. No es una ficción, es una colaboración en el mundo real, pero con un impacto visual y mediático de gran magnitud. La noticia no solo apuntaba a su regreso a las pantallas, sino a un regreso en un contexto de alta costura, de glamour y de proyección global que elevaba el listón de las expectativas. Imaginen la estrategia de la marca, ¿quién mejor para representar la elegancia, la sensualidad y el carisma que dos de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial? La campaña, según los primeros detalles que se filtraron, prometía ser cinematográfica en su ejecución. Se hablaba de localizaciones exóticas, de vestuarios de ensueño y de una narrativa visual que buscaba evocar la misma magia y el magnetismo que Can y Demet transmitían en Erkencikus, pero ahora en un plano más sofisticado y maduro. La idea era clara, capitalizar la enorme base de fans que ambos tienen, y al mismo tiempo, atraer a un público nuevo y más exigente, consolidando la imagen de la marca como un símbolo de aspiración y éxito. La repercusión fue inmediata. Las noticias sobre esta colaboración inundaron los medios de comunicación turcos e internacionales. Las redes sociales explotaron. Hashtags como #Can Demet Again, #Yaman Özdemir Laksheri o #Fashion Icon se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans de Erkencikus estaban eufóricos. Era como si su pareja favorita de la pantalla hubiera vuelto, pero en la vida real, para representar algo tan aspiracional y deslumbrante. Y no solo ellos. Los seguidores de la moda, los amantes del lujo y los críticos de la industria publicitaria también prestaron atención,
reconociendo la audacia y el potencial de esta alianza. ¿Qué hacía tan especial este anuncio? Primero, la coincidencia de que volvieran a unirse profesionalmente después de tanto tiempo, y después de que cada uno hubiera seguido trayectorias individuales exitosas. Can Yaman, por ejemplo, había estado explorando proyectos en Italia, ganando aún más popularidad en Europa. Demet Özdemir, por su parte, también había continuado cosechando éxitos en Turquía y participando en producciones que demostraban su crecimiento actoral. Que decidieran juntarse para una campaña de moda, y nada menos que para una marca de lujo, demostraba una visión estratégica por parte de la marca y, probablemente, un acuerdo muy jugoso y un concepto de campaña que realmente les interesaba a ambos. Segundo, el impacto visual. Imaginarse a Can Yaman con su porte atlético y su mirada intensa, junto a Demet Özdemir, con su elegancia innata y su sonrisa cautivadora, posando para una campaña de moda de alta gama, es una imagen poderosa. La expectativa sobre cómo serían las fotografías, los vídeos promocionales, y la química que lograrían capturar en este nuevo contexto era altísima. Los fans se preguntaban si veríamos destellos de la Sanem y el Candy Beat que tanto amaron, o si explorarían facetas completamente nuevas, más maduras y sofisticadas. Los detalles que se compartieron sobre la campaña eran escasos al principio, lo que alimentaba aún más la curiosidad. Se hablaba de que la campaña se lanzaría en varias fases, con la primera oleada de imágenes y vídeos programada para la primavera de 2026. Se rumoreaba que el director de la campaña sería un reconocido cineasta de moda, y que el fotógrafo sería alguien con una trayectoria impecable en el mundo de la alta costura. Todo esto hacía que la colaboración pareciera no solo un simple anuncio, sino un evento en sí mismo. La pregunta que muchos se hacen, y que nosotros intentaremos desgranar un poco, es el porqué de esta colaboración. Más allá del evidente tirón mediático, que buscaban Can y Demet al aceptar este desafío. Para Can Yaman, el proyecto representaba una consolidación de su imagen internacional. Ya era conocido por su atractivo físico y su talento actoral, pero asociarse con una marca de lujo global lo elevaba a la categoría de icono de estilo, ampliando su alcance más allá de la actuación. Para Demet Özdemir, era una oportunidad de demostrar su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes registros. Ya era una figura querida en Turquía, pero esta campaña la proyectaba como una embajadora de la moda turca en el escenario mundial. Además, no podemos obviar el factor nostálgico. La conexión que crearon con Erkencikus fue tan profunda que cualquier cosa que los volviera a unir, incluso de forma no romántica, iba a ser recibida con entusiasmo por sus seguidores más leales. La marca sin duda jugó con esta carta. Sabían que al unir a Can y Demet, no solo estaban fichando a dos celebridades, sino a dos ídolos que representaban una historia compartida para millones de personas. La campaña, en este sentido, no solo vendía productos de moda, sino también sueños, recuerdos y la esperanza de ver a sus personajes favoritos reunidos, aunque sea de una manera diferente. El 2 de febrero de 2026 fue, por lo tanto, mucho más que una fecha. Fue el día en que dos estrellas brillaron juntas de nuevo, iluminando el mundo de la publicidad con su carisma. La noticia nos demostró que a veces, los regresos más inesperados vienen en paquetes sorprendentes. No fue un regreso a la ficción, sino una entrada triunfal en el mundo del lujo y la moda, un escenario donde su poder de atracción podía brillar con una luz propia y distinta. La forma en que se desarrolló esta noticia nos recuerda lo fascinante que puede ser el universo de las celebridades, siempre lleno de giros y sorpresas que nos mantienen enganchados. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por esta impactante noticia. El 2 de febrero de 2026, Can Yaman y Demet Özdemir no solo sorprendieron al mundo con su reencuentro profesional, sino que lo hicieron en un escenario de gran elegancia y proyección global, una campaña publicitaria de moda de lujo. Fue una estrategia brillante por parte de la marca, que supo capitalizar la química innegable de estos dos talentosos actores y su enorme base de fans. Nos demostraron que el impacto mediático puede venir de muchas formas, y que a veces, las colaboraciones más esperadas surgen en los contextos más insospechados. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan sentido tan intrigados y emocionados como nosotros al desgranar esta noticia. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta colaboración? ¿Se imaginaban algo así? ¿Creen que fue un acierto por parte de la marca y de los actores? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, no se olviden de regalarme un gran pulgar hacia arriba. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y de Met, y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis y así no se pierden ninguna de nuestras futuras entregas. Gracias por acompañarme, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.